especialistas, mi nombre es Johnny Grajales. Hoy conoceremos esta sierra engleteadora de la marca Bowker. Estaremos conociendo algunas de sus especificaciones técnicas, conoceremos además de eso sus usos y les daré algunos tips que deben tener en cuenta para el uso adecuado de esta máquina. Primero que todo, conoceremos entonces que esta es una sierra engleteadora de 42 centímetros de avance. En este caso también se denominan telescópicas. Esta función de telescopio me permite a mí cortar maderas con mayor ancho o mayor superficie para poder desarrollar un buen corte. Adicional a eso, veremos técnicamente cómo debemos hacer los cortes. Van a ver que viene con su tope de inclinación para que podamos subir, elevar o bajar el cabezal de la sierra. También veremos algunos topes para trabajar la fija, como lo es este tornillo de acá que ustedes van a ver. Con este tope vamos a poder simplemente trabajarla en un solo sentido, si queremos trabajar con piezas muy cortes y no vamos a necesitar el sistema de avance. Les recuerdo que esta es una máquina de 2000 watts de potencia y adicional a eso trabaja con 4800 revoluciones por minuto sin material, sin ponerla a trabajar directamente con material. Va a contar con una prensa que se las voy a mostrar acá, que va a ser una prensa la cual va a tener dos posiciones de corte o para dos posiciones de ajuste. En la parte derecha van a ver que van a poderla ajustar siempre y cuando el cabezal de la máquina esté angulado. Si no está angulado van a ver que va a obstruir cuando vayan a bajar para desarrollar los cortes. Por eso es importante siempre tener muy en cuenta estos temas. Y vamos a trabajarla por la parte izquierda cuando vamos a trabajar con tablas o con madera muy larga para poderla prensar y trabajar con mayor precisión y evitar cualquier daño del material. En este caso, las ingleteadoras, como su nombre lo indica, son para generar ingletes o para generar cortes en inglete. Usualmente lo que siempre se recomienda es una máquina especializada para cada trabajo. En este caso la ingleteadora les va a permitir hacer cortes en ángulo. Van a trabajar cortes en ángulo en la parte de la mesa de 0 grados, como lo ven aquí, hasta 60 grados de inclinación. ¿Cuál es una de las ventajas más grandes que trae este tipo de sierras? Es que ahora nos permite un ángulo máximo predeterminado de 60 grados. Y vamos hacia la parte izquierda de nuestra máquina a un grado máximo de 52 grados de ángulo de corte. De esta forma van a poder desarrollar cualquier proyecto que requiera de ángulos con más facilidad, van a poder trabajar con tablas como lo ven aquí con gran profundidad y van a poder desarrollar cualquier proyecto que quieran. Recuerden que estas máquinas, al ser tan especializadas para este tipo de cortes, van a poder cortar biguetería para estructura, van a poder trabajar también para marquetería, van a poder trabajar para desarrollar cualquier tipo de proyecto que requiera estos tipos de cortes específicos o especiales como lo son los ángulos. Por eso viene predeterminado de 0 a 60 grados. Igual es importante que ustedes siempre estén muy atentos del corte o el ángulo que requieren para el proyecto que vayan a desarrollar. En este caso van a ver que trae 5 predeterminado, trae el 0 predeterminado, el 15, el 22.5 porque es la mitad de 45 grados. Es un ángulo muy utilizado para desarrollar proyectos específicos. Ahorita vamos a ver algunos de los proyectos que pueden desarrollar. Y ya 30, 45 que es para cortes en bisel a 45 grados o para generar un corte a 90 grados y 60 grados. Luego de eso vamos a tener también el cabezal que es angulable. En este caso van a poderlo acomodar hasta 45 grados. ¿Para qué se utiliza este tipo de ángulo? Vamos a ver entonces, vamos a angular el cabezal hasta los 45 grados. En este caso este se ajusta. Cuando tengan problema que la perilla no ajuste completamente, ella se levanta y puede ajustar nuevamente para que no tengan ningún problema. Vamos a ajustarla acá. Hasta 45 grados, que es el ángulo que me permite, y ahí van a poder desarrollar cortes también con corte en avance. ¿Qué les va a permitir eso? Desarrollar cualquier proyecto que requieran o cualquier proyecto que quieran desarrollar. Es importante siempre tener en cuenta estas aplicaciones que tienen este tipo de máquinas porque les va a permitir el conocer una máquina, les va a permitir por desarrollar más proyectos con mayor precisión y más claridad a la hora de trabajar. Van a ver que esta máquina cuenta con su mesa o su banco de soporte que va a ser muy útil para desarrollar proyectos en espacios abiertos. Usualmente estas máquinas, la gran mayoría no lo trae, esta máquina Bowker sí lo trae y es muy útil cuando vamos a trabajar en exterior para hacer una pérgola, para desarrollar un proyecto grande, nos va a ser muy útil porque no es necesario tener un banco adicional. Cuenta con sus dos soportes laterales que me va a permitir apoyarme mucho mejor con la madera. Vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a ver que vamos a tener mayor apoyo
vamos a ver que tenemos más apoyo y vamos a poder cortar de mejor manera. Recomendaciones de seguridad que deben tener siempre en cuenta para este tipo de máquinas es gafas de protección, tapaoídos de copa que dan mejor protección para auditiva, y vamos a tener una careta de protección. Yo no les recomiendo usar guantes porque vamos a ver que los discos traen dientes. Al traer dientes son abrasivos. Si se va, puede que pase que se vaya de pronto el guante, genera atrapamientos. Entonces no se utiliza o no es recomendado utilizar guantes para utilizar o trabajar con este tipo de máquinas. Ahora bien, lo que les comentaba sobre las prensas, van a ver que vamos a poder aquí ajustar súper fácil. Solo trae este tornillo es intercambiable, ahorita no lo vamos a ver. Viene con su carcasa de protección, que es la que ven ustedes acá, que cuenta con doble seguridad. Esta máquina cuenta con dos sistemas de seguridad. Cuenta con esta palanca que me permite bajar, que es la que libera la carcasa de protección del disco, y vamos a ver que tiene una doble seguridad en esta parte de acá, que es un clic que me permite prender la máquina. Simplemente esperamos a que el disco se detenga y nuevamente subimos el disco. Luego de eso, ya que vemos algunos temas específicos de la máquina, me parecería muy bueno que podamos entonces entrar a trabajarla como tal. Vamos a tener entonces siempre nuestras gafas. No es necesario ahorita tener guantes, como les comentaba, no es necesario que siempre tengan los guantes porque los guantes no nos van a generar como tal la ayuda que necesitamos. Siempre debemos tener lentes de protección. La careta ahorita tampoco pues no es necesario tenerla porque vamos a hacer aquí simplemente unos cortes, y los tapaoídos de copa. Vamos a desarrollar entonces primero un corte a 90 grados. Aquí. Vamos a ver entonces las sierras telescópicas. El uso adecuado o el uso que siempre es recomendado es que no se baje el disco totalmente. Lo que nos permiten las sierras, tipo de sierras telescópicas, es que el corte no se haga de todo y que astille la madera, sino se hace un corte progresivo. Vamos a utilizar acá nuestro tope de seguridad o nuestra prensa de seguridad, que nos va a brindar mayor seguridad a la hora de cortar. Recuerden siempre tratar muy bien la madera. La madera es un material que nos permite desarrollar cualquier proyecto que queramos desarrollar, siempre con los elementos de protección adecuados. Y recuerden siempre que cada máquina es especializada para un trabajo. A veces queremos desarrollar varios proyectos en una sola sierra y pues no es tan recomendado. Ahorita les voy a mostrar una de las operaciones que la gente o muchas personas hacen en estas sierras telescópicas, que es cortar al hilo de la madera con trozos muy anchos, y esto no es bueno porque estas máquinas para eso traen su soporte en esta parte de acá. Simplemente aseguramos el material, ajustamos bien los tornillos para que no se vaya a desajustar la prensa, ajustamos y hacemos un corte en avance. Entonces, vamos a ver. Siempre les recomiendo que esperen a que el disco se detenga para subir el disco, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que pasa con este tipo de máquinas es que al generar esa fricción entre el material y el disco, lo que hace es subirme o golpearme la máquina. Entonces siempre esperen a que la máquina se detenga. Miren que la prensa no es necesario yo estar sujetando el material, sino que me brinda mayor seguridad al desarrollar los cortes. Van a ver un corte muy preciso, van a ver que el corte es muy plano, es muy liso, y nos va a permitir lógicamente desarrollar cualquier proyecto. En este caso, este es un disco de 10 pulgadas para que lo tengan en cuenta. Van a poder cortar máximo hasta 8 centímetros de altura. Ahorita vamos a ver también algunos temas de ángulo que es importante que los veamos. Voy a traer la madera más ancha para que podamos ver cómo es ese proceso de corte y para que también nos sirven ese corte de avance. Voy a tener aquí. Vamos a ver entonces, miren, ya les digo exactamente la medida de esta madera. Esta tiene 14 centímetros. Si quieren cortar más ancha, lo que yo les digo, van a poder cortar hasta 42 centímetros sin ningún inconveniente, sin ningún problema, los van a poder desarrollar. Vamos a ver entonces cómo corta con esta madera, que es mucho más gruesa, y vamos a hacer entonces un corte en ángulo a 45 grados. Vamos a angular aquí 45 grados, simplemente ajustamos. Voy a moverme acá un poquito. Recuerden siempre que los proyectos, es bueno que ustedes conozcan mucho las máquinas,
porque esto les va a permitir desarrollar proyectos increíbles. Ahorita les voy a mostrar algunos de los proyectos que hemos desarrollado con estas máquinas que realmente me parecen muy útiles y que pues enriquecen aún más la profesión del especialista en carpintería. Vamos a que el disco se detenga, simplemente retiramos y van a ver entonces un corte a 45 grados. Lo voy a poner aquí para que lo veamos. Van a ver que con la plancha entonces van a poder desarrollar este tipo de cortes a 45 grados. Es importante siempre tener lógicamente las medidas de seguridad, precaución, evitar cualquier tipo de accidente. Ahora bien, si quieren vamos a poder revisar entonces con la otra madera que teníamos por acá. Vamos a ver la inclinación de ángulo del cabezal. Voy a apoyarme por este lado. Voy a poner esta a 0 grados o a 90 grados en escuadra estas dos. Luego de eso vamos a inclinarla. Voy a hacer un corte a 30 grados. Vamos a ver entonces lo que yo les decía, siempre deben tener en cuenta la altura máxima del disco y van a ver que aquí van a poder ajustar, a este otro lado van a poder ajustar la otra prensa para los ángulos, los cortes en ángulo cuando utilicemos el cabezote o cuando inclinemos el cabezal, que era lo que yo les decía, que deben siempre tener en cuenta entonces cómo deben poner las prensas, porque algunas personas no saben cómo usarlas y simplemente las dejan de usar, y siempre es bueno tener estos sistemas de protección adicionales que nos van a permitir tener lo menos posible contacto con la máquina directamente. Listo. Recuerden siempre la careta de protección, ojalá de doble filtro, eso les va a permitir, y especializada para polvo, especializada para viruta gruesa, porque les va a permitir lógicamente pues proteger sus pulmones y evitar cualquier tipo de afectación en futuro. Vamos a tener esta acá, vamos a ponerla. Esto trae varias tuercas, varias roscas, entonces no van a tener ningún problema. Vamos a ajustarla a este lado acá. Y vamos a realizar entonces un corte. Esperamos a que el disco se detenga y simplemente retiramos entonces. El corte a 30 grados nos va a permitir desarrollar hexágonos. Van a ver entonces aquí el ángulo. Lo voy a poner aquí arriba. Van a ver entonces un ángulo a 30 grados. Esta es la idea, o esta es la utilización de este tipo de sierras ingleteadoras para estructura, para desarrollar cualquier tipo de proyecto que requiera de este tipo de ángulos. Aquí les voy a mostrar algunos de los proyectos que pueden desarrollar. Van a ver entonces esta forma cilíndrica que se desarrolla a 10 grados y van a ver todas las formas que pueden desarrollar. Van a poder hacer repisas. Esta es una repisa flotante que viene a 45 grados de inclinación, lo van a ver ahí. Y adicional a eso también tenemos lo que veíamos, un corte a 30 grados, es un hexágono, y aquí le hicimos incluso un sistema de repisa para poder anclar. Este también un corte hecho a 30 grados. Son algunas de las utilizaciones que tiene o de los usos que tiene este tipo de ingleteadora. Sin embargo, lo que yo les digo también para estructura va a ser muy útil porque van a poder cortar vigas grandes en este tipo de sierras. Para el cambio de disco o para los cambios de disco, bueno, algo que me gustaría, que mucha gente a veces no conoce y que casi no usa, con esto también van a poder hacer acanalados. Aquí vienen unos sistemas de tope, que son estos tornillos que ustedes ven acá, que simplemente sacan este tope, que es una lámina que viene ahí, y van a ver que el disco ya no baja completamente. Van a ver ahí que el disco tiene ya un tope de altura, van a ver que no baja completamente. Esto también les va a permitir hacer acanalados, ranuras o este tipo de cortes, muchas veces para realizar ensambles para estructura, sobre todo las personas que trabajan mucho con estructura en madera. Luego de eso, ya por esto, pues digamos que es lo último ya que veremos de esta máquina. Igual les recuerdo siempre mantener todos los sistemas de protección, siempre trabajar con los elementos adecuados para un buen uso de la herramienta.
Ahora bien, veremos entonces lo que será nuestra sierra circular. Es una sierra circular de banco, es una máquina especializada para cortes longitudinales y también especializada aún para cortes, pueden ser también cortes transversales, con su tiento transversal. Sin embargo, si ustedes tienen esta máquina que es mucho más especializada, esta máquina, la que hablábamos ahorita que era la ingleteadora, si ustedes tienen la ingleteadora es más especializada para los cortes en ángulo. Sin embargo, entiendo que hay personas que solo tienen la sierra de banco, también lo van a poder desarrollar con este tipo de tiento. Simplemente ajustamos aquí el ángulo al cual queramos cortar, puede ser 30 grados, 15 grados, 2 grados, bueno, los grados que queramos desarrollar el proyecto. Vamos a tener también aquí nuestra guía longitudinal. Esta guía longitudinal nos permite realizar cortes tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la máquina sin ningún inconveniente. Vamos a poder desarrollar, simplemente hacemos el cambio de la regla para poder cortar aquí, que este corte nos da máximo hasta 38, bueno, yo diría que máximo hasta 32 centímetros van a poder hacer un buen corte. Y a este lado les va a cortar máximo hasta alrededor de 28 centímetros de corte. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta para que hagamos un buen uso de la herramienta. Si ya queremos extender aún más la mesa para poder desarrollar cortes en tablero a 60 centímetros, vamos a tener que agregar pues una mesa de soporte. Es importante que estas máquinas son muy transportables. A mí me gusta porque es una máquina que yo puedo transportar con mucha facilidad. Puedo llevarla a una obra para hacer una instalación. Muchas veces cuando desarrollamos muebles específicos para un proyecto, de pronto queda un poco grande, de pronto la medida desfasó 5 milímetros. Con esta máquina vamos a poder regular o acomodar ese material. Si nos hace falta un cajón, si nos hace falta algo en obra, lo vamos a poder desarrollar con mayor facilidad. Cuenta con una guarda de protección, con un disco de 10 pulgadas. Ya les voy a mostrar ahorita el sistema de seguridad que nos brinda este tipo de máquinas. Primero, viene con su lámina o con su soporte aquí de protección que pues no va a permitir que caiga material o que se genere obstrucción del material con el disco. Vamos a tener también esta guarda de protección. Aquí va una recomendación clave que tienen que tener, es no ajusten totalmente este perno porque este es el que les va a permitir este ajuste. Si ustedes lo aprietan demasiado, esto va a subir muy difícil y lo que va a hacer es que esta pasta marque la madera que ustedes están realizando, donde están realizando el corte. Entonces es importante que la dejen un poco suelta. Ella no se va a salir porque viene con una rosca trabada, entonces no va a tener ningún problema. Esta lámina, muchas personas se preguntan para qué sirve este sistema o esta lámina que viene acá atrás. Esa lámina lo que me permite a mí es que no se apriete o que no se cierre el material. Cuando yo estoy cortando, muchas veces lo que hace el material o la madera especialmente se cierra. Al cerrarse lo que hace es generar una presión en el disco y quema la madera. Este sistema o esta lámina lo que permite es que el material evacúe mucho más fácil y no me permite que se cierre completamente la madera. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Para qué operaciones no deben utilizar esta carcasa de protección? Para hacer batientados, es decir, para hacer canales para marquetería o para hacer alguna canal específica para un cajón o para el mueble. También no les recomiendo que la usen, o mejor dicho, no la usen para cortes en ángulo, porque al generar cortes en ángulo, esta lámina también puede generar atrapamientos y puede generar expulsiones del material. Por eso pues es importante siempre tener en cuenta que no la vamos a usar para esas operaciones específicas. Vamos a tener también este sistema o este empujador que nos va a permitir a nosotros hacer una evacuación del material sin ningún riesgo. Este tipo de empujadores va a ser muy útil cuando trabajamos con piezas pequeñas, cuando tenemos que cortar 5 centímetros, vamos a poder aquí hacer la expulsión del material sin ningún inconveniente. Igual siempre recomiendo usarla. Hay personas que ya si voy a cortar 27, 28 centímetros, debo hacer el apoyo con la mano, pero siempre paralelamente a la regla o a nuestro tiento longitudinal, que es el que me permite hacer cortes en longitud o al hilo de la madera, que también se le denomina. Y ahorita vamos a hacer algunas pruebas que les va a permitir estar más claros en estos términos. Estas dos canales que ustedes ven aquí en la mesa nos sirven para hacer el intercambio, para poder cortar en esta parte o en esta parte con nuestro tiento transversal. Les voy a mostrar, en esta parte vamos a poder desarrollar cortes a 90 grados o en inclinación, siempre y cuando la inclinación sea de la regla que estamos trabajando. Y por este otro lado vamos a poder trabajar cuando el disco esté inclinado, porque el disco inclina hacia este lado. Entonces al inclinar hacia este lado, si hacemos una operación por esta parte o por esta
por este orificio, vamos a tener mayor riesgo de atrapamiento o mayor riesgo de corte al realizar los cortes en la madera. En cambio, por este lado vamos a poder tener la expulsión por este lado del corte a 45 grados. No se preocupen, ahorita vamos a hacer una prueba para que lo vayamos viendo y para que tengamos esa relación mucho más cercana con la máquina. Van a ver, este tiene aquí un ganchito donde vamos a poder tener nuestro empujador, nos va a brindar mayor seguridad. Hay personas que yo sí recomiendo que utilicen los dos empujadores cuando trabajan con piezas pequeñas. Las personas que de pronto desarrollan proyectos pequeños, siempre es importante tener los dos empujadores para evitar cualquier riesgo de corte o cualquier riesgo de atrapamiento. En esta parte de acá abajo van a ver entonces que viene el sistema de encendido. Van a ver que es el interruptor de encendido. Van a ver también adicional a eso que viene con varias perillas, que cada perilla trae un funcionamiento, trae una función específica que me va a permitir a mí desarrollar una operación específica. En este caso vamos a ver que este soporte me va a permitir a mí elevar y disminuir el disco. En este caso, que este me permite elevar y bajar el disco, vamos a tener un corte máximo de 8 centímetros al ser un disco de 10 pulgadas. ¿Qué es lo que me permite también desarrollar pues diferentes espesores de corte? Siempre recomiendo trabajar con el espesor adecuado para el material que estamos trabajando. En este caso, ya ahorita les voy a mostrar específicamente cómo lo deben cuadrar. Sigamos entonces con las perillas de inclinación. La perilla de inclinación, simplemente lo que yo debo desarrollar o lo que debo hacer es desajusto la tuerca que me ajusta todo el sistema para que no se me mueva y simplemente angulamos hasta el ángulo deseado. En este caso, igual que lo vimos en la ingleteadora, vamos a tener diferentes tipos de ángulo. Vamos a tener de 0, 5, 10, 15, 20 hasta 45 grados de corte. Vamos a también poder hacer ingletes y todas estas operaciones con esta máquina. Yo para que he visto que se utiliza mucho o para que la usamos mucho a veces en carpintería es para poder desarrollar ensambles en longitud de la madera. Cuando tenemos que hacer cortes muy pequeños, por ejemplo a 10 centímetros, pero necesitamos que todos salgan a 45 grados o que todos salgan a 30 grados para desarrollar un hexágono, bueno, dependiendo del proyecto que vayan a desarrollar. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es cuadrarla a 90 grados, voy a cuadrar mi máquina a 90 grados y vamos a ver algo que muchas personas tienen algunos mitos y es importante que los aclaremos y que seamos muy específicos con normas de seguridad. La altura o la elevación del disco con respecto al material se recomienda que sea 3 milímetros por encima del material o pueden asomarse 2 o 3 dientes por encima del material. La idea es que el disco quede lo menos expuesto en el aire girando para evitar cualquier atrapamiento o cualquier accidente. En este caso simplemente vamos a ajustar la perilla, levantamos la guarda y miramos cuál es. Ahí van a ver que esa es una altura indicada para desarrollar un buen corte. Esta sierra es de 1500 watts y me permite una velocidad de 4500 revoluciones por minuto sin material, es decir, libre el disco. Ahora, si quieren, podemos pasar entonces a probar. Quiero hacer un corte a 25 centímetros. Aquí tengo mi regla que me va a permitir igualmente ajustar el tiento a la medida que yo quiero. Sin embargo, pueden desarrollarlo también o tomar las medidas. Puede ser con un metro o puede ser con este tipo de regla, que se me hace que es muy útil para poder calibrar o para poder cuadrar cualquier disco. En este caso tenemos un disco de 80 dientes, es un disco más especializado para tableros aglomerados o para triplex o terciados mueblistas, que también se le denomina. Simplemente ajustamos y miramos por el disco de la parte interna. Siempre verifiquen, si vamos a hacer un corte por este lado, siempre debo verificar el corte interno. Si voy a hacer un corte por este lado, verifico el disco o el diente externo para poder desarrollar bien el corte. Ahí vamos a ver entonces. Aquí estoy un poquito desfasado. Vamos a calibrar bien acá la máquina. Listo. Simplemente regulamos la medida que necesitemos cortar y vamos a poderlo desarrollar sin ningún problema. Igual los elementos de protección que se recomiendan son gafas, tapaoídos de copa y la careta de protección de doble filtro, como lo comentábamos anteriormente. No les recomiendo igual guantes. Cuando estamos trabajando con este tipo de máquinas, a veces hay movimientos que requieren de manipulación en la mesa o en esta área. Entonces es importante que no tengamos ningún elemento que pueda generar obstrucción. Es bueno que no tengamos manillas, como lo pueden ver, que no tengamos manillas, pulseras, anillos, ninguno de estos elementos. Si ustedes utilizan de pronto, hay mujeres que les gusta o pues si hay hombres que tienen cabello largo, es importante evitar o recogerse muy bien el cabello antes de operar la máquina. Siempre todo este tipo o estos tips son importantes tenerlos en cuenta a la hora de trabajar las máquinas.
Hay algunas operaciones que a veces se me queda material aquí o residuo aquí de corte. Cuando nos quede residuo acá de corte, es importante apagar la máquina y retirar ese tipo o ese material que me está obstruyendo el disco para evitar cualquier accidente. Sin embargo, procuren siempre por seguridad trabajar con la carcasa de protección para evitar cualquier tipo de obstrucción o accidente. Vamos a hacer un corte entonces para revisar cómo es la potencia de esta máquina y cómo nos va entonces con la máquina. Luego que ya se tenga el disco, vamos a regular bien la altura de nuestro material, que era lo que les comentaba ahorita. Entonces regulamos la altura indicada o la altura adecuada para nuestro material. En este caso yo estoy dejando que se asomen 2 o 3 dientes, que es lo necesario. Voy a acomodar el ángulo, que en este caso tengo 0 grados o 90 grados. Vamos a ver entonces que podemos desarrollar cortes a 25 centímetros en este caso, también a 28 centímetros. Vamos a hacer también un corte en ángulo para que lo podamos revisar. Sin embargo, me gustaría primero cortar la melamina para ver cómo es ese tipo de corte con nuestra melamina. ¿Qué fue lo que yo noté? Es que el corte lo hace bastante bien, lo hace muy limpio. Voy a volverles a mostrar el corte que nos hizo esta máquina. Van a ver que el corte es bastante limpio y no vamos a tener ningún problema de obstrucción del material. La carcasa de protección siempre va a ser muy útil tenerla porque nos va a evitar que el material quede de pronto suelto, que quede colgando. Y siempre debemos tener siempre en cuenta los elementos de protección. Vamos a hacer una prueba con esta melamina blanca. Como está un poco ancha, voy a medirla y vamos a cortar. Esta tiene 30 centímetros, vamos a hacer un corte a la mitad, a 15 centímetros. Pero entonces me gustaría que hiciéramos un corte a 45 grados. Para esto, que era lo que yo les mencionaba, debemos retirar la carcasa de protección que tenemos acá. Simplemente desajustamos la tuerca que tenemos, sacamos el perno o el tornillo, retiramos la carcasa y vamos a ver que el disco queda totalmente expuesto. Yo lo recomiendo solo cuando tengamos que trabajar o solo cuando tengamos que desarrollar este tipo de cortes en ángulo. Miren, algo que yo siempre hago y que les recomiendo, porque estos tornillos a veces tienden a perderse, es recién se lo quiten, pónganle el tornillo, van a ver que no se sale. Cuando encuentren la carcasa, simplemente sacar el tornillo y ponerlo. Va a ser mucho más sencillo. Ahora bien, angulemos entonces la máquina, que era lo que hablábamos, a 45 grados, que es el corte que yo quiero desarrollar, porque van a ver qué proyecto pueden desarrollar con él. Aquí igualmente ajustamos la elevación, yo la voy a subir un poquito más para tener mejor superficie de corte. Y en este caso, que voy a hacer este corte, me voy a apoyar con el empujador para poder desarrollar el corte.
Este sistema o este corte es muy útil para hacer empotrado de muebles. ¿Qué quiere decir empotrado? Vamos a poder, también se le llama sistema de cuchilla o sistema de empotrado del mueble. Entonces se hace el corte a 45 grados aquí por la madera. Lo hacen de esta manera, va empotrado una parte al muro que sería esta y la otra va atornillada al mueble. Y luego el encastre o el encaje viene de esta manera. Me va a permitir desarrollar el empotrado o la instalación del mueble de una forma más sencilla, simplemente retiramos e instalamos. Lo van a ver aquí, miren el sistema de cuchilla que manejo, en este caso este es para un ajuste de tornillería y simplemente ubicamos acá y va a ser muy útil, también lo pueden utilizar como les mencionaba para muebles. ¿Qué es lo que yo observo? Miren que no me astilló el material. Siempre es importante tener un buen disco de corte. Van a ver, muchas personas sufren a veces porque no pueden cortar los tableros aglomerados en su taller y tienen que recurrir a un servicio de corte. En este caso van a poder con un buen disco. En este caso este es un disco de 80 dientes para madera que van a poder utilizar con melamina y el corte es bastante bueno. Para desarrollar cortes a 90 grados, como lo mencionábamos ahorita, o incluso a 45 grados, van a poder también desarrollar cualquier tipo de corte. En este caso vamos a ver un corte con el tiento. Vamos a ubicar aquí nuestra máquina a 90 grados o a 0 grados. Yo me refiero a 90 grados porque es paralelo a la mesa con el disco. 0 grados pues que el disco está totalmente vertical. Una forma de calibración de las máquinas que yo siempre les recomiendo es tengan una buena escuadra. Puede ser una escuadra como esta que es una escuadra de precisión, o puede ser una escuadra de talón que también pueden encontrar, que es una escuadra de carpintería. Simplemente elevan todo el disco. Estas operaciones les recomiendo que las hagan siempre que ustedes vayan a cambiar cualquier disco, siempre que ustedes vayan a desarrollar cualquier operación directa con el material o con el disco. Desconecten la máquina para evitar cualquier tipo de accidente. Yo me voy a hacer por acá, voy a desconectar mi máquina. Simplemente hago la calibración entre mi escuadra con el disco. Ahí van a ver, bueno, no sé si alcancen a verlo exactamente, pero yo lo veo perfecto a 90 grados. Esto les va a permitir hacer un corte perfecto sin ningún problema. Van a poder hacer el ensamblado de un mueble sin ningún inconveniente. Esto es bueno tenerlo porque siempre vamos a trabajar con muy buena precisión. Estas máquinas son muy útiles y tienen muy buenas prestaciones. Es bueno que las conozcamos y que les saquemos el mayor provecho posible. Con esta igual van a poder hacer ranurados. Simplemente quitamos esta lámina, que era lo que yo les comentaba. Podemos quitar esta lámina, disminuimos el disco. Si yo necesito hacer una canal o una ranura de 1 centímetro, lo voy a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Simplemente disminuimos, quitamos esta lámina y podemos hacer un ranurado para meter el fondo de un cajón o para meter el fondo de un mueble. Muy útil este tipo de máquinas. Aquí lo que vamos a hacer es un corte, entonces voy a traer la guarda de protección. Tenemos aquí la guarda de protección. La volvemos a poner. Van a ver que es súper sencillo cambiarla, ponerla, intercambiarla. Siempre igual. Siempre les recomiendo que la tengan porque les va a permitir lo que yo les decía o que lo que les comentaba, siempre les va a permitir evitar cualquier tipo de accidente, obstrucción del material con el disco y evitarán así pues cualquier accidente. Igual esto les va a permitir que no tengan contacto directo con con el disco o que no vaya a generarse ningún tipo de atrapamiento con las manos. Algunas personas se lo quitan porque hacen operaciones que no necesitan, pero ustedes que son especialistas siempre es importante tenerlo. Bueno, ahí ya tengo acá la llave. Lo que yo les digo, no la aprieten tanto porque no va a ser necesario. Ella tiene una tuerca que atraba y simplemente va a permitir hacer o elevar el disco. Aquí viene un tema especializado para temas de carpintería y es un tip que les doy. Cuando trabajamos con el tiento transversal, cuando trabajamos con este tipo de tiento, no vamos a trabajar con los dos tientos. ¿Por qué no vamos a trabajar con los dos tientos? Porque me podría generar algún accidente. Es decir, cuando el material genera fricción entre el tiento y el disco, me puede generar expulsiones o puede generar que la sierra o el disco salte. Entonces es mejor siempre retiramos este tipo de tiento, que es el tiento longitudinal. Hay una forma en la cual van a poder combinar los dos, ya les voy a explicar cuál es. Lo voy a dejar por acá a un lado. Voy a acomodar esta regla a 90 grados, que quiero hacer un corte recto, o bueno, acomodémosla en este caso a 30 grados. Vamos a acomodarla a 30 grados, vamos a tener aquí este material. Simplemente elevamos el disco. Ahí queda bastante bien.
nuestras gafas de protección, y miren, con esta mano voy a apoyar yo el material o lo voy a tener acá firme, y con esta vamos a hacer la expulsión del material, es decir, el material que va a salir simplemente lo hago con este empujador. Aquí prendemos la máquina. Bueno, recordemos que la máquina estaba desconectada porque estábamos trabajando directamente con el disco. Simplemente conectamos nuestra máquina. Siempre, miren, un consejo que les doy siempre en carpintería, cuando trabajamos con más personas o cuando llega una persona nueva que está aprendiendo el trabajo de la carpintería, es nunca le pidan a otra persona que les conecte directamente la máquina. Porque cuando ustedes le piden a otra persona, de pronto ustedes tienen la máquina encendida, de pronto están haciendo una operación directa con el disco o con el tiento, están cambiando alguna pieza y alguien les prende la máquina y la máquina está encendida, pues van a tener un accidente. Siempre encárguense ustedes directamente de encender la máquina con el switch o de conectar directamente la máquina. Estos son elementos tal vez mínimos en carpintería, son tips claves en carpintería que les va a evitar cualquier tipo de accidente. Ubicamos acá bien las gafas, prendemos nuestra máquina. Van a ver acá un corte entonces. Van a ver un corte a 30 grados también. También lo pueden desarrollar entonces con esta. Si quieren hacer cortes en ángulo, también lo van a poder desarrollar con esta. Vamos a ver cómo podemos hacer cortes combinados con los dos tipos de tientos, con los dos tientos combinados. Y les voy a explicar para qué se utiliza. Este tipo de operaciones que vamos a ver a continuación son operaciones más especializadas, mucho más específicas. Yo la voy a poner a 90 grados y la utilizamos sobre todo para este tipo de corte solo a 90 grados. Vamos a ver entonces. En este caso, cuando trabajamos con los tientos combinados, vamos a ver que no vamos a trabajar con la regla completa. En este caso es para producción en masa. Cuando yo tengo que desarrollar 10 bancos, 10 mesas, 10 sillas, vamos a trabajar con estos dos tientos combinados y nos va a permitir trabajar mucho más fácil. Esto también lo pueden hacer con la engleteadora. Aquí van a ver cómo lo deben acomodar, cómo deben acomodar el tiento. Solamente desajustamos las tuercas y van a ver que el tiento tiene que quedar por fuera del disco, o sea, no tiene que estar entrando al disco, simplemente lo dejamos antes de que entre el disco, antes que el material entre a tocar el disco debe estar nuestro tiento. Aquí lo van a ver que está por fuera, porque lo que nos va a servir es generar una medida específica. Simplemente ubicamos. Por ejemplo, si yo necesito retestear esta madera, van a ver que los dos está a 30 grados. Ese se llama un corte tronzado o un corte al través de la madera. Cortamos a 90 grados el material, hacemos el corte a 90 grados y luego este tope nos va a permitir realizar todos los cortes a la misma medida. Vamos a verlo cómo lo podemos desarrollar. Primero lo que voy a hacer es tronzar el material, ahí ya está a la altura deseada del disco del material. Como queda un material o algo queda ahí obstruyendo, simplemente detengo la máquina. Sin la máquina encendida voy a meter el empujador o voy a meter una pieza de madera, porque eso puede generar atrapamiento con el disco y va a ser la expulsión del material. Entonces teníamos esta pieza ahí obstruyendo, simplemente la retiramos. Vamos a cuadrar nuestra máquina, vamos a hacer dos cortes a 9 centímetros, a ver cómo vemos el material. Simplemente hacemos esto, regulamos la regla longitudinal y vamos a ver la aplicación. Muchas sierras de trabajo ya industrial no cuentan con el sistema de movimiento del tiento y esto es muy útil. A veces hay que poner otro soporte adicional, entonces utilícenlo cuando vayan a desarrollar proyectos seriados o cuando vayan a desarrollar proyectos de gran magnitud. Simplemente ponemos y vamos a hacer la siguiente operación. Ponemos aquí como si este fuera nuestro soporte o nuestra medida principal o como si fuera nuestro tope. Ponemos ahí el tope y hacemos simplemente, ajustamos acá, podemos tener una prensa o lo podemos hacer acá bien con las manos y hacemos el recorrido del material hasta que expulse, hasta que salga el material. Vamos a verlo entonces cómo sería.
Van a ver entonces que desarrollamos dos cortes sin tener que volver a medir, sin tener que tomar varias medidas cada vez que vamos a desarrollar un corte. Vamos a tener entonces la oportunidad de desarrollar estos cortes combinando los dos tientos. Pero ahí viene un tema y es, recuerden que la ingleteadora es más especializada para los cortes al través de la madera, entonces aquí en ella también van a poder desarrollar cortes mucho más precisos y mucho más especializados. Es importante siempre tenerlo en cuenta. Siendo así, recuerden la altura máxima de corte, 8 centímetros. Recuerden siempre mantener la carcasa de protección, recuerden siempre trabajar con los dos tientos de la mejor manera y manteniendo siempre todos los sistemas de protección para desarrollar un buen proyecto. Muchas gracias.